Virtual abrazo y siempre con el fin de que podamos colaborar algo y plantear un debate sobre temas que guardan relación con nuestra convivencia como sociedad y como país. 5 de septiembre hoy se recuerda el Día de Santa Teresa de Calcuta, una personalidad que ha dejado su impronta y, por cierto, indeleble dentro de la historia de la humanidad. Y acá justamente tengo su imagen con San Juan Pablo II. Son dos personas que publiqué en las redes sociales diciendo, Señor, nosotros podríamos volver a ver esta clase de escenarios, protagonistas, esta clase de personas que han dejado sus huellas dentro de la humanidad. Santa Teresa de Calcuta, que fue una religiosa, estuvo en una congregación, pero en 1950, no contenta con lo que estaba haciendo en aquella congregación, ella fundó su propia congregación misionera de la caridad, atendiendo a los pobres entre los pobres y a los más vulnerables entre los vulnerables, ganadora del Premio Nobel de la Paz 29 años después, en 1979, ese Premio Nobel de la Paz al recibir, y en una parte cuando tanto se habla de esto, ella dijo a la gente, lo que más quebranta la paz es el llanto de aquellos niños no nacidos en el vientre de su madre asesinados. Hablaba directamente del aborto. Hoy quisiera yo presentar a Santa Teresa y este país, Paraguay, que hablando de paz, necesitamos nosotros vivir acá en Paraguay en paz. Y principalmente el sector campesino, el sector popular, ese sector que alimenta a todo el país, que es la base de nuestra economía. ¿Y cómo vamos a vivir en paz si no tenemos algo fundamental que es el arraigo? Por eso este material escrito que se llama El arraigo, habla de la reforma agraria. Y basándonos en la Constitución Nacional, en el artículo 109 dice, se garantiza la propiedad privada atendiendo a su función económica y social. Son dos funciones especiales y fundamentales. Propiedad privada en cuanto a función social significa que una parcela o un determinado eh, parte del territorio paraguayo se lleva al loteamiento, a la colonización. Ahí cada parcela va uniéndose y va formando lo que se llama una comunidad. Esa comunidad ya tiene su escuela, colegio, ya tiene servicio de energía eléctrica, agua potable, tiene una canchita o varias canchitas, tiene también lo que se llama oratorio o capilla para que la gente pueda también en los fines de semana por ahí hacer socialización y cumplir también con el culto dominical. Entonces se hace sociedad, se crea una comunidad, se crea un pueblo. Entonces ahí nacen hijos y después crecen, son jóvenes y la tierra le da a ellos la posibilidad para que se conviertan en buenos productores o caso contrario tienen que huirse como hoy por hoy ocurre que es el exilio económico porque no existe oportunidades. La otra función que nos habla la Constitución es la función económica. Esa tierra tiene que ser necesaria para el productor. No es un artículo de lujo la tierra, no es para que tengamos miles de hectáreas y nos subimos en nuestro avión privado y miramos desde arriba y nos ufanamos porque vemos ahí tantas cabezas de ganado. Esa tierra no es un artículo de lujo, tiene dos funciones fundamentales y lo dice el artículo 109 de la Constitución Nacional, que es la función social y económica. Tiene que necesitar ese producto de esa tierra para vivir él y su familia. Por otro lado, dice nuestro prólogo, escrita por quien les habla, el artículo 115, numeral 4 de la Constitución establece, se adjudicarán las parcelas de tierra en propiedad a los beneficiarios de la reforma agraria. Beneficiario tiene que ser aquel campesino que necesita la tierra para vivir y se adjudicarán en propiedad. Propiedad significa tener lo suyo con el documento que lo acredita, que es el título de propiedad. Hoy por hoy el INDER ha cobrado a muchos productores, a mucha gente del campo,
de un tiempo a esta parte, varios años, estaban cobrando y no estaban ellos depositando a las arcas del Estado, le estaban estafando. Y aquellos funcionarios estafadores hasta hoy están todavía en alguna función en alguna parte de la República. Hay alguna funcionaria muy conocida allá en Caguazú que yo encontré en Asunción, estaba sumariada, pero sin embargo solamente trasladada, no hay castigo, hay una impunidad preocupante. Esta gente que estafan y siguen estafando a la gente es un peligro para la sociedad, es un peligro para el Estado. Merecería en otro Estado, si fuese en algún Estado donde se tiene la pena de muerte, se hubieran llevado a la pena de muerte en una plaza pública porque se lo merecen. Gracias a Dios que en Paraguay ya no tenemos esa parte de la legislación prohíbe. Por lo tanto, hoy yo quiero pedirle a Santa Teresa para que interceda por este querido Paraguay, para que el gobierno actual a cargo del señor Peña pueda revisar esta institución, el INDER. Hay muchas instituciones donde la corrupción campea y también se ha arraigado, pero principalmente me dirijo a esta santa ganadora del Premio Nobel de la Paz para que interceda por este Paraguay, de tal manera que las autoridades puedan un día ver esta institución donde se estafa a los productores contrariamente a lo que se tenía que hacer, lo cual dice la ley 2419/2004, dice en su artículo 4, el INDER tendrá por objetivo promover la integración armónica de la población campesina, al desarrollo económico y social, integrar al campesino al desarrollo económico social. No dice estafar, no dice quitarle su dinero. Eso es un crimen de lesa humanidad, porque violamos los derechos humanos y dejamos a seres humanos sin su propiedad y sin su tierra, sin su alimento cotidiano. Conforme al mandato de la Constitución Nacional, desarrollo armónico de la población campesina y desarrollo económico y social de la nación, conforme al mandato de la Constitución, artículos 114, 115 y 116. Para ello, el Instituto, el INDER, adecuará la estructura agraria promoviendo el acceso a la tierra rural. Acceso a la tierra rural. No estafa a aquellos que quieran acceder. Y en el artículo 5 habla del arraigo. Se considera que un asentamiento ha logrado la condición de arraigo cuando las familias han obtenido su título de propiedad. Artículo 5 de la ley de creación del INDER, 2419/2004, lo dice claramente. Y esto es lo que dice esta obra, Reforma Agraria para el Arraigo. En mi caso es mi tercera obra y la cuarta va en camino. Este libro lo hice en coautoría con mi colega, el doctor Pablo Monge. Por eso hoy recurro una vez más a la intercesión de Santa Teresa, que esa paz llegue a nuestro país, y para que llegue, como el 1 de septiembre dice un documento del Papa Francisco que estableció, creo que en el 2016, jornada por la oración por el cuidado de la creación, del 1 de septiembre al 4 de octubre, hasta el día de San Francisco, que es patrono de la ecología. Y el lema es que la paz y la justicia social fluyan, como río, como arroyo, que fluya la justicia social y la paz. ¿Y cómo va a haber paz en nuestro país cuando que se les tapa a estos productores, se les estafa a estos campesinos? ¿Cómo va a haber paz si ese campesino no tiene posibilidades de acceder a un crédito, a una asistencia crediticia? Sí, porque no tiene título de propiedad, nunca es suyo. Viven como parias, dueños de nada, en su propia tierra. Parias en su propia tierra. Esto es producto del mal gobierno. Tanto los gobiernos sucesivos, desde Descartes, Mario Aldo Benítez y el actual, deben de pedir disculpas al pueblo y sanear este gran mal que afecta a nuestro país, que es la corrupción. Tal es así, este pequeño libro de un poquito más de 200 páginas dice una parte: revisión y replanteo.
Ninguna organización política está exenta ni excluida de la lista de órganos, entes o instituciones llamadas fuertemente a una profunda revisión y replanteo. Las primeras 2 décadas del siglo XXI, cuando entró el año 2021 hasta el 2023, o sea que del año 2000 hasta el 2023, deja su impronta indeleble y abre la posibilidad de que filósofos y pensadores llamen a esta época era de la confusión, que delata las falencias e ineficacias de las armas, el petróleo, la tecnología, los poderes, el capital, la ciencia y los signos superficiales, porque todas estas cosas nos sirvieron en la pandemia. Venía muriendo gente y no pudieron, los que están en la ciencia, investigación, no pudieron encontrar una vacuna. Y se encontró, pero un poco tarde. Hemos perdido muchas vidas y nos hemos confundido. Por eso estas 2 décadas es las 2 décadas de la plena confusión. Estas 2 décadas, donde proliferan los exilios económicos, es un toque de alerta para tratar de institucionalizar aquella famosa frase en la pandemia debido al COVID-19. Quédate en casa, entre comillas. Por cierto, esto solamente se logrará con el arraigo. Nadie puede quedar en casa si no tiene arraigo. Esa es una